Buen día compañeros, a nuestro equipo se le asignó el tema de muestreo aleatorio simple. El equipo está conformado por Gómez Rojo, Jero Caleb, Soto López Cristian, Fregoso Becerril, José Esteban, Mota González, Sol Fátima. A continuación mi compañera Sol va a comenzar con la exposición. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar de la introducción al muestreo aleatorio simple. Este se dice que es el procedimiento probabilístico de selección de muestras más sencillo y conocido, ya que existen otros tres más, pero este es el más sencillo. No obstante, a que es el más sencillo, en la práctica es difícil de realizarse debido a que requiere de un marco muestral y en muchos casos no es posible obtenerlo. El muestreo aleatorio es un subconjunto de una muestra elegida de una población más grande, como se observa aquí. El muestreo aleatorio simple es la técnica básica de muestreo donde se selecciona un grupo de sujetos, que estos son la muestra, para el estudio de un grupo más grande, que es la población. Cada individuo se elige al azar y por casualidad. En este tipo de muestreo, cada individuo tiene la misma probabilidad de ser elegido en cualquier etapa del proceso. Y existen dos tipos de muestreo aleatorio simple, que es el muestreo con reemplazo y sin reemplazo. Las definiciones. La población. Este es el conjunto de individuos o un conjunto de elementos que presentan una característica común. Y estos en su conjunto forman la población. Esta es representada por la letra N mayúscula. La población puede ser un conjunto de personas, un conjunto de animales o un conjunto de elementos que tengan pues, características en común. La muestra es la parte de la población en la que se miden las características estudiadas. Es el número de individuos de la muestra. El tamaño de la muestra es representado por N minúscula. El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta tres factores: el porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde la muestra hacia la población total, el porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la generalización, y está el nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis. En este tenemos variabilidad positiva y variabilidad negativa. Aquí tenemos lo que es la población. Podemos observar donde hay muchas personas. Este es un conjunto de población. Y aquí tenemos la muestra. Se selecciona un tanto de personas, todas al azar, y se obtiene una muestra. Para seleccionar una muestra según la técnica del muestreo aleatorio simple, se deben seguir los siguientes pasos: definir la población objetivo del estudio, identificar o desarrollar el marco de muestreo de la población objetivo, evaluar el marco del muestreo, realizar los ajustes que sean necesarios en el marco del muestreo, asignar un número para identificar cada elemento que se va a considerar, determinar el tamaño de la muestra con el cual se va a trabajar, seleccionar la población al azar, la cantidad de elementos específicos para completar la muestra. Para el método de selección, este puede ser realizar un sorteo con papeles o bolas enumeradas y sacar uno a uno tantos como lo indique el tamaño de la muestra, o utilizar la tabla de números aleatorios, pero solamente para poblaciones finitas. La utilización de estas tablas puede realizarse de diferentes modos. Y aquí tenemos los tres métodos. Tenemos el método de lotería, que este método es uno de los métodos más antiguos y es un mecanismo claro de lo que es el muestreo aleatorio simple. En este método, cada miembro de la población debe ser numerado de una manera sistemática y posterior a esto se escribe cada número en una hoja de papel o en bolas numeradas. Esto estas bolas numeradas se mezclan y se ponen en una, pues como lo podemos ver aquí, en una bolita.
Y de esta forma los números se extraen de manera aleatoria y así se completa la muestra. Se saca cada bolita y ya se obtiene una muestra aleatoriamente. Y también tenemos el uso de números aleatorios. En este método de uso de números aleatorios es un método alternativo que también implica la numeración de la población. En este método se utiliza una tabla donde se tiene la numeración total de la población de la cual se tomará la muestra. Y por último la función aleatoria entre. Esta se tiene en Excel. Esta devuelve un número aleatorio que se encuentra entre el límite inferior y el límite superior especificados. La metodología de muestreo aleatorio simple. Tenemos dos fórmulas. Está la de desconocimiento del tamaño de la población y conocimiento del tamaño de la población. Aquí tenemos los parámetros, que n es el tamaño de la muestra, z es el nivel de confianza, p es la variabilidad positiva, q es la variabilidad negativa y e es la precisión o error. Aquí en las fórmulas tenemos que el tamaño de la muestra es igual al nivel de confianza al cuadrado por la variabilidad positiva por la variabilidad negativa, todo esto entre el error al cuadrado. Con conocimiento del tamaño de la muestra tenemos que el tamaño de la muestra es igual a la variabilidad al nivel de confianza al cuadrado por la variabilidad positiva por la variabilidad negativa por la población. Todo esto entre la población por el error al cuadrado más el nivel de confianza al cuadrado por la variabilidad positiva por la variabilidad negativa. Esto sería todo de mi parte. Gracias. El muestreo simple aleatorio tiene 4 ventajas principales. La primera de ellas es que tiende a producir muestras representativas. Esto a su vez permite el uso de la estadística inferencial en el análisis de datos recogidos. La segunda es que cada selección que realizamos es independiente de otras selecciones. En cualquiera de sus tipos, todas las combinaciones posibles de unidades de muestreo tienen la misma oportunidad de ser seleccionadas. La tercera es que en general es más fácil de comunicar y de comprender que otros procedimientos de muestreo probabilístico. Y eso es muy importante, ya que pues en la estadística generamos información. Si esa información no la podemos comunicar de manera sencilla, pues pierde un poco su objetivo. La cuarta y última ventaja sería que los procedimientos estadísticos requeridos para analizar los datos y calcular los errores son más fáciles que los requeridos en otros procedimientos. Desventajas. Se requiere un marco de muestreo de elementos de la población objetivo. Un marco de muestreo apropiado puede que no exista. El muestreo aleatorio simple tiende a tener errores de muestreo más grandes y menos. Los encuestados pueden estar muy dispersos, por tanto, los costos de la recolección de datos pueden ser superiores a las de otros diseños de la muestra de probabilidad. Dentro del muestreo aleatorio simple existen dos tipos. El primero que vamos a explicar es el muestreo con reposición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si usamos la reposición, el hecho de que se seleccione un individuo al azar para la muestra no impide que el mismo individuo pueda volver a ser seleccionado. Podríamos ejemplificarlo con el mismo que pusimos anteriormente, el ejemplo de la rifa o de la góndola. Usar la reposición equivale a reintroducir los boletos de los individuos seleccionados para la muestra justo antes de extraer el siguiente boleto. Si nosotros tenemos una góndola o estamos haciendo una rifa con boletitos, extraemos un boleto y antes de extraer el siguiente, reintroducimos el que acabamos de extraer. Esto pues le da la capacidad de volver a ser elegido en el siguiente turno. En esto consiste el muestreo simple con reposición. Muestreo sin reemplazo. El muestreo sin reemplazo es el que se efectúa sin devolver a la aprobación los elementos que van eligiendo para construir la muestra. En este caso, cada miembro de la población no puede seleccionarse más de una vez. Aquí en la imagen tenemos un ejemplo de cómo al principio
tenemos dos círculos de 13 figuras diferentes y diferentes colores. Podemos ver que tenemos 2 entre 13, entonces la probabilidad de sacar el círculo es de 2 entre 13. Si sacamos dos figuras y una a la vez, ¿cuál es la probabilidad de sacar los dos círculos? En este caso, la de que ya teníamos 2 entre 13, como ya sacamos una, ya tenemos la probabilidad de sacar un círculo entre 12, porque se tiene que restar la figura que ya se retiró anteriormente. Y nos da por igual que en total tendríamos 1 entre 78. Buen día. El ejercicio aplicable es en el área de las ciencias de la salud. Para analizar el crecimiento de ratas de laboratorio se elige una muestra piloto de 13 ratas y se mide obteniendo una talla promedio de muestra de 5.3 centímetros y una varianza muestral de 19.2. La pregunta: un investigador desea determinar el tamaño de muestra mínimo usando un diseño de muestreo aleatorio simple para estimar la talla promedio de las ratas en la población con una confianza del 95% y un error de estimación no mayor a 2 centímetros si en la población hay 200 ratas. ¿Cuántas ratas se deben elegir para hacer el muestreo? El esquema de solución es el siguiente. Como primer paso debemos de leer cuidadosamente el enunciado y ver qué es lo que nos plantea la pregunta. El paso 2, identificamos las variables de estudio y los parámetros involucrados. Sabemos que X va a ser nuestra talla de ratas en centímetros, y los parámetros involucrados pues van a ser tanto la media como la varianza, donde la media va a ser la talla promedio de las ratas en la población y la desviación estándar de la varianza va a ser la talla de las ratas. ¿Ok? Como paso 3 debemos de estimar los parámetros. En este caso vamos a tomar los parámetros del enunciado del problema, siendo que X es igual a 5.3, es un estimador de la media, y 19.2 es un estimador de la varianza. Vamos a leer nuestra pregunta, revisar cuáles de los conceptos se debe de usar para obtener lo pedido y responderemos la pregunta en base a un diseño de un muestreo aleatorio simple para determinar el tamaño de la muestra mínimo para estimar una media poblacional. Una vez que identificamos las variables de estudio y los parámetros involucrados, también que estimamos nuestros parámetros, podemos determinar cuál es nuestra muestra mínima utilizando nuestro diseño de muestreo aleatorio simple. Como se puede ver a continuación, desglosamos nuestra serie de parámetros y medidas y se redactó la respuesta. Como respuesta, tuvimos que para estimar la talla media de las ratas de la población, utilizando este diseño por sus abreviaturas más, con el nivel de confianza que mencionaba el problema del 95% y un error de estimación no mayor a 2 centímetros, sabemos que con el resultado dado, el muestreo que debemos de tomar de las 200 ratas van a ser 18. Y de esta manera aplicamos nuestro muestreo aleatorio simple. De esta forma concluiríamos nuestra exposición sobre el muestreo aleatorio simple. Les agradecemos mucho su atención.